Al libro de Ruth. No voy a hablar precisamente de la historia de Ruth, aunque voy a comentar un poco de lo que se nos narra en el primer capítulo de Ruth. Ruth en el capítulo número 1, el versículo número 19 y 21. Dice la escritura de la siguiente manera. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice la escritura: entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Se está refiriendo a Noemí y a Ruth, ¿verdad? Su nuera Ruth. Dice, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Es una pregunta. Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Tomo esta historia o la narración de la historia de Ruth en sus inicios. Encontramos a Noemí regresando, acompañando a su suegra de donde Noemí había salido. Ella regresó a Belén, dice la escritura, según lo que leíamos en el verso 19, que estaban llegando a Belén cuando fueron encontradas por algunas personas, y cuando las personas que conocían a Noemí la reconocieron, la llamaron por su nombre. Aquella Noemí que algún día había salido con las expectativas de alcanzar muchas cosas, con las expectativas de lograr muchas cosas, con la expectativa de realizar sus sueños junto a su esposo, junto a su familia. Aquella Noemí que había quizás enmarcado en su pueblo la idea de ir y regresar o ir y que nos vaya muy bien. Aquella Noemí regresa triste, regresa decepcionada, regresa desilusionada. Y la Biblia nos dice que cuando a ella la nombraron por su nombre, rápido Noemí les dijo: ya no me llamen Noemí, ya no soy aquella mujer con sueños, con expectativas altas, ya no soy aquella mujer que salió de este lugar, de este mismo lugar, con aquellas expectativas. Hoy regreso con amargura, hoy regreso con manos vacías. Ella misma dice: salí de este lugar con manos llenas, pero ahora el Señor me ha hecho volver sin nada. Si ustedes notan, hermanos, el corazón de Noemí estaba muy afligido y estaba muy decepcionado. Encontramos a una mujer desilusionada. Y yo quiero hablar en esta tarde precisamente acerca de la desilusión. La desilusión que a veces nosotros experimentamos en nuestra vida. Cómo enfrentar la desilusión, cómo hacerle frente a esos momentos cuando sentimos que lo que esperábamos no lo hemos alcanzado o parece ser que ya no lo vamos a alcanzar. Cómo enfrentar las situaciones de darnos cuenta que las oportunidades, que los recursos se nos agotan y no hemos logrado avanzar y no hemos logrado conseguir absolutamente nada. Este es el ambiente que nos narra el capítulo 1 del libro de Ruth. Un ambiente de decepción, un ambiente de desilusión, un ambiente, aleluya, que quizás también nosotros hemos experimentado en alguna área de nuestra vida, porque la desilusión está muy ligada a situaciones que nosotros vivimos en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual, en lo laboral. De pronto podemos enfrentarnos con situaciones en nuestras relaciones, cuando una persona nos decepciona, cuando un familiar nos desilusiona, de pronto una situación de trabajo, aleluya, nos hace sentir decepcionados y desilusionados. Y en esos momentos nosotros tenemos que saber de qué forma poder reaccionar. La Biblia nos enseña muchos casos
casos como estos, y voy a mencionarlos más adelante, pero quiero que vayamos a la definición de la palabra desilusión. En el diccionario, la palabra desilusión dice, es una impresión negativa. Es una impresión negativa que se experimenta o que experimenta alguien al comprobar que la realidad de algo no responde a la esperanza o a la ilusión puesta en ello. También tiene que ver con el desencanto, tiene que ver con el desengaño. De pronto nos desencantamos de una situación que se nos pintó de una manera tan bonita, ¿verdad? Con muchos ideales, con muchas expectativas. Vemos hacia algo que se nos presentó, y cuando todo aquello se viene abajo, esto puede causar un desencanto, un desengaño o una desilusión. También es una carencia o pérdida de las ilusiones. Es un sentimiento que se produce al no cumplir con las expectativas. Nosotros tenemos que saber enfrentar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la Biblia usted se va a encontrar en el libro de Job, en el capítulo número 30, dice la escritura en el verso número 26, solamente para comentar algunos casos en la Biblia donde se nos puede señalar este tipo de sentimiento de desilusión. Dice Job en el capítulo 30, versículo número 26, dice: entonces busqué el bien, pero en su lugar vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. También nos encontramos en el libro de Lamentaciones. Vaya conmigo, si está en su Biblia, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 4, de Lamentaciones, versículo número 17, dice la escritura, hablando Jeremías en sus Lamentaciones, verso 17 dice: en vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Otra versión dice que la ayuda que se nos dio fue inútil. Amén. La ayuda que se nos dio no sirvió para nada. Esto también enmarca, hermanos, la situación de decepción. Y vamos a Jeremías en el capítulo número 8, versículo número 15. También aquí nos encontramos un versículo que señala lo siguiente: esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad, pero solo encontramos terror. Y podemos en la Biblia encontrar a personajes que sufrieron momentos también de desilusión. Por ejemplo, el caso de Elías. Amén. Se sintió desilusionado, se sintió decepcionado. Usted lee en el capítulo 19, en los versículos 4 en adelante, cuando Elías está huyendo, la Biblia dice que él clamó al Señor y le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Entonces él se sentía desilusionado de sí mismo. David también pasó por momentos de desilusión. José, con todos los sueños, con todas aquellas, aquella pudiéramos decir, maleta de ilusiones con las que él crecía, pensando en que todos aquellos sueños que soñaba se iban a cumplir en algún momento en su vida. Pero cuando todo cambió, cuando fue arrancado de su casa, él también pasó por momentos de desilusión y de decepción. Pero también Jonás, amén, irónicamente Jonás también es un hombre que también se siente decepcionado. Y usted lee en el capítulo 4 que esa decepción tuvo que ver con Dios, porque cuando Dios lo envía a Nínive y él hizo todo por no ir a Nínive, sino que se montó en una nave para irse a Tarsis, en una embarcación para irse
irse con rumbo a Tarsis. Cuando entendió que tenía que hacer la voluntad de Dios, fue. Y entonces en el capítulo 4 versículos 15, si no me equivoco, Jonás le está diciendo a Dios: Señor, por eso no quería venir acá, porque sabía lo que tú tramabas, porque sabía las cosas que tú querías hacer, porque yo sabía que este pueblo se iba a arrepentir y que tú los ibas a perdonar. Por eso, y entonces de alguna manera también Jonás se siente decepcionado en su vida. Hay momentos en nuestra vida que sentimos este tipo de sentimientos. También nos desilusionamos, nos desilusiona alguna noticia, nos desilusiona alguna persona que es cercana a nosotros, y entonces el enemigo toma esa desilusión, y este es el peligro, y por eso es importante saber de qué manera nosotros vamos a enfrentar este tipo de situaciones en nuestra vida. El enemigo toma esas decepciones y esas desilusiones en nuestra vida, aleluya, para hacer su obra y para orientar nuestros corazones hacia lo malo. Esta semana yo encontré a una persona muy decepcionada, amén, y muy desilusionada, y creo que eso me hizo sentir, hermano, la necesidad de compartir en esta noche este mensaje. Yo quiero decirles 4 verdades que usted necesita asumir, guardar en su corazón ante la desilusión, para poder enfrentar la desilusión. Primero, la primera verdad que quiero mencionar: cuando usted se siente decepcionado o desilusionado, lo primero que tiene que entender es que este tipo de situaciones son parte de la vida. Amén. Son parte de la vida. Tengamos cuidado cuando permitimos que esas personas o eso que alguien causó en nuestra vida, esa decepción o esa desilusión que alguien causó en nuestra vida, que le demos lugar para que avance a algo mayor. Amén. De la desilusión podemos pasar a la depresión. De la desilusión podemos pasar, hermanos, a una angustia terrible, a un fondo, aleluya, terrible. Continuamente batallando por una circunstancia que cada vez se hace más pesada y más difícil de llevar o de sobrellevar. Por eso es importante que nosotros entendamos que todos nos decepcionamos, todos nos desilusionamos. De alguna manera todos hemos pasado, y en diferentes etapas de nuestra vida. Amén. Cuando éramos niños, amén, de pronto en un juego nos decepcionamos, nos desilusionamos de los compañeros de equipo, porque no daban el mismo esfuerzo que estábamos dando nosotros. Y entonces tú, por más que corrías porque querías ganar el partido, te diste cuenta que tus compañeros no estaban dando lo mismo, y entonces te decepcionaste con los que estaba jugando. Y a lo mejor ustedes dijeron en algún momento: para la otra no juego con ellos. Para la otra me voy con otro equipo. Amén. Pero todos en algún momento hemos sufrido en diferentes etapas de nuestra vida desilusiones. Amén. Avanzamos en la vida y las desilusiones van quizás creciendo. Amén. En cuanto a responsabilidad, en cuanto a peso, en cuanto a situación, van creciendo. Nosotros tuvimos una experiencia cuando estábamos para movernos para acá, para Edimburgo. Vendíamos la casa de Westlaco, y cuando la estábamos vendiendo, las personas que nos compraban la casa nos dijeron: queremos comprarla con todo y muebles. La quisiéramos amueblada, pero nosotros fuimos juntando los muebles pensando en que cuando nos moviéramos nos íbamos a llevar todo. Amén. Y entonces poco a poco fuimos amoblando la casa, comenzamos la obra acá, tuvimos que movernos para acá y buscar un lugar donde ubicarnos más cerca de la iglesia, y bueno, y tuvimos que hacer todo eso, pero decidimos que los muebles no nos íbamos a traer para acá, para la nueva casa. Así no batallamos, ya tenemos muebles y solamente la construcción de la nueva casa. Oiga, cuando se vende la casa, los muebles los ponemos en un storage, ¿verdad? Para guardarlos ahí mientras hacíamos la casa. De repente, hermanos, vamos al storage una tarde, no recuerdo, una tarde o algo, y vamos, y cuando llegamos y yo voy con la llave para abrir, me doy cuenta que el candado que estaba ahí no era el mío. Y entonces dije: ¿cómo es eso? No es el candado, no es el candado de nosotros. Y entonces hablamos a las personas de ahí, y empezaron a darse cuenta que varios stores tenían lo mismo. Entonces, cuando rompen el candado, como decimos por allá, voilà,
¿verdad? Que abren el storage, hermanos, y lo único que estaba ahí eran mis cajas de libros. Era todo, amén. Ni las Biblias se llevaron, ni siquiera se las habían llevado para que las leyera. Amén. Se habían llevado todo, 38 storage. Amén. Si habían estado, hermanos, y pues no se habían dado cuenta. Amén. Y eso fue un golpe, hermanos, fuerte para nosotros, emocionalmente. Cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando te roban te sientes como abusado. Sientes que te abusaron, que te maltrataron, te sientes golpeado. Amén. Y de repente nos sentíamos así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya estábamos para terminar la casa. ¿Qué vamos ahora? No tenemos muebles, pero supimos enfrentar la situación y nos dimos cuenta que Dios tenía algo mejor para nosotros. Amén. Porque cuando Dios, hermanos, está en el asunto, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. No amamos las cosas materiales, amén, pero decidimos aceptar la situación y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque son parte de las circunstancias y de las situaciones. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 27, versículo 6 y versículo número 7. La Biblia dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David entendía que aun cuando servía a Dios, aun cuando vivía una vida agradable delante de los ojos de Dios, él sabía que el día malo podía llegar en cualquier momento. Él sabía que el día difícil, el día complicado, ese momento de adversidad en nuestra vida nos alcanza a todos. Y entonces David decía, pero yo estoy seguro de algo, porque aquí no hay nada seguro. Amén. Los muebles, las cosas materiales, las cosas de este mundo, hermano, cambian. No hay nada seguro en este mundo. Lo único seguro que tenía David es que él se podía esconder en el tabernáculo en el día del mal. Dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. No importa cuál sea la circunstancia, muchas situaciones pudieran desilusionarnos y decepcionarnos. Sin embargo, hay que saber enfrentar esa situación entendiendo de entrada que son parte de la vida. Esas situaciones son parte de la vida, pero no nos pueden mover, no pueden robar nuestras convicciones, no pueden hacer mella en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra fe está sólida, nuestra confianza está sólida, aleluya, en el Dios que todo lo puede. Me gusta cuando dice David, luego levantará mi cabeza. Amén. La desilusión quiere que tú bajes la cabeza. La desilusión quiere que tú te acobardes, que tú te intimides, que tú te avergüences, que tú te sientas derribado. Pero David dice, el Señor levantará mi cabeza. El Señor hará que mi cabeza se sostenga firme para seguir adelante. Y dice David, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. No tenemos por qué avergonzarnos. Tenemos la seguridad que Dios nos da. Segundo, también tenemos que darnos cuenta que Dios está al tanto de todas las circunstancias de nuestra vida. Dios está al tanto de cada circunstancia, de todo lo que nos acontece. Dios está al tanto. Amén. Dios está al tanto de todo lo que tiene que ver contigo y lo que tiene que ver conmigo. A Dios nada lo toma desprevenido. Él sabe por lo que nosotros vamos a pasar. Mucho antes de que nosotros lo vivamos, mucho antes de que nosotros lo atravesemos, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. Amén. A Él no le toma nada por desprevenido. Dios está al tanto de cada circunstancia. Primera Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, dice la traducción lenguaje actual, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que ustedes puedan soportar. Y el verso sigue diciendo, además,
cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Amén. Fíjese bien, Dios está al tanto de todo. Dios está al tanto de cada circunstancia que viene para nosotros. Amén. Y primero dice el apóstol Pablo a los Corintios, Él no va a permitir, amén, que tú recibas una carga, una prueba, una tentación más fuerte de la que tú no puedas llevar. Amén. La Reina Valera de 60 dice que fiel es Dios. En la traducción lenguaje actual dice podemos confiar en Dios. Amén. Podemos confiar en Dios. Me gusta esa expresión. Amén. Porque cuando usted como padre, amén, está ahí con su hijo y usted le dice, quiero que me ayudes a hacer esto, quiero que colabores, usted no le va a dar una tarea a su hijo que usted sabe que su hijo no va a poder llevar a cabo. Amén. Si el niño es pequeño, usted va, de acuerdo a su edad, establecer, bueno, qué tipo de tareas el niño va a realizar en la casa. Amén. Y a medida que el niño va creciendo, usted va entonces determinando si se puede hacer una tarea con más esfuerzo, con una capacidad de fuerza más grande. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que su hijo puede o no puede hacer. Pues dice el apóstol Pablo que podemos confiar en el Señor. Dios es un Dios confiable. Tu Dios y mi Dios es un Dios en el cual podemos confiar, porque Él sabe cuánto tú puedes cargar. Él sabe qué tarea tú puedes llevar a cabo. Él sabe qué tipo de presión puede poner sobre tu vida, qué presión puedes tú llevar en tu vida. Y entonces el apóstol dice, podemos confiar en el Señor. Fiel es Dios. Él no nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Pero sigue diciendo, además, si ya podemos nosotros confiar, porque Él sabe las capacidades con las que contamos nosotros, el Señor dice, además, Dios no va a permitir que venga una prueba a tu vida sin que juntamente con la prueba tú puedas encontrar la salida. ¿Me entiende? Cuando íbamos a la escuela y nos hacían exámenes, amén, a mí siempre me gustaron las respuestas de opción múltiple, amén, porque yo sabía que en alguna de esas estaba la respuesta correcta, pero me complicaban las preguntas breves, amén, esas preguntas breves. Bueno, ahora los exámenes son diferentes en la escuela, ¿verdad? Pero en aquel tiempo te ponían opción múltiple, te ponían lagunas, te ponían contestaciones breves, paréntesis, y tenías que unir un número con otro. Oiga, y todo eso, pero a mí me encantaban las de opción múltiple, porque ya después de que batallabas un poco en encontrar y que sí, que no, ya la última opción era de Tin Marín de Dopingüe, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero esas opción múltiple, tú sabías que en uno de esos incisos estaba la respuesta correcta. Todo lo que tenías que hacer era recordar. Todo lo que tenías que hacer, si tú hubieras estudiado, las opciones múltiples, hermano, eran papas fritas, amén. Entonces empezaba solamente a recordar y a recordar y a recordar, y entonces podías con mayor facilidad encontrar la respuesta correcta. Amén. Ahí está. En alguna de esas está la respuesta correcta. Todo lo que tengo que hacer es recordar. Todo lo que tengo que hacer es traer a la memoria lo que ya pasé, lo que ya viví, lo que ya estudié. Aleluya. Y mire que Dios hace lo mismo. Hay en un lugar, en esa circunstancia, Dios ha puesto la respuesta que tú necesitas. Dios ha puesto la puerta que tú necesitas abrir. Dios ha puesto el camino que tú necesitas andar. Esa decisión que ha parecido complicada en tu vida, aleluya, todo lo que tienes que hacer es recordar que el Señor es fiel, que podemos confiar en Él y que Dios en cada circunstancia, juntamente con la prueba, siempre nos dará la salida. Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, Dios está al tanto de cada circunstancia.
David, aleluya, lo entendía y sabía, aleluya, que su vida estaba segura en las manos del Señor. Y cuando usted lee los salmos, se da cuenta que David vive confiado. ¿Por qué? Porque Dios está al tanto de cada situación de nuestra vida. Tercera verdad es que las desilusiones de la vida, y esto me gusta, no limitan las expectativas de Dios. La desilusión tiene que ver con la pérdida o la carencia de ilusiones. Amén. De pronto ya no sabes qué soñar, de pronto te desilusionas, de pronto tus expectativas empiezan a venirse abajo porque las oportunidades y los recursos ya no están. Yo quiero decirte en esta tarde que las desilusiones de la vida no limitan las expectativas de Dios. No porque tú pienses que ya no puedes lograrlo, quiere decir que Dios ya no quiere lograrlo. Tenemos que abrazar esta verdad. Las expectativas de Dios no cambian. Las expectativas de Dios siguen en pie. Nosotros somos humanos y de esta manera nosotros estamos sujetos a sentimientos y a emociones que pueden llegar a afectarnos en cuanto el entorno se vuelve hostil o desafiante. Nosotros podemos llegar quizás a sentirnos acongojados o intimidados ante las circunstancias y de esta manera pensamos que no podemos seguir adelante. El apóstol Pedro nos recomienda que podemos nosotros echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad. En el capítulo 5, aleluya, de primero de Pedro, capítulo 7, versículo 7, dice el apóstol Pedro que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. El problema de las desilusiones, hermanos, en la vida del cristiano es ¿por qué? Porque nuestras expectativas quizás no las estamos poniendo en el Señor. Por eso a veces nuestras expectativas se vienen abajo. Por eso a veces nuestras expectativas se vienen abajo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en nuestras posibilidades, estamos confiando en el entorno. ¿Y qué pasa cuando el entorno cambia? ¿Qué pasa cuando el entorno cambia? Tenemos que mover las expectativas que hemos depositado sobre esos falsos, aleluya, o endebles lugares para poderlos llevar, como dice el apóstol Pedro, sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No pierdas tus expectativas por lo que ves, por lo que sientes, por lo que oyes. Amén. Escuchamos tantas cosas y esto a veces nos desilusiona. Vemos cosas y nos venimos abajo. De pronto percibimos o sentimos el temor de las circunstancias que nos amenazan y esto hace que nuestras expectativas se vengan abajo. Pero cuando tú vas y pones tus expectativas en el Señor, la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, tus intereses son los intereses de Dios. Amén. Lo que a ti te interesa, le interesa a Dios. Por eso Dios nos ha dejado muchas promesas. Porque Él está interesado en que usted y yo podamos alcanzar grandes cosas de parte de Él para nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios tiene grandes planes para nosotros. Dice la Biblia de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que tú recibas el bien que tú buscas. Pero Dios no se limita. Las desilusiones, hermanos, nuestras desilusiones de la vida no limitan las expectativas de Dios. ¿Por qué? Permítame mencionar algunas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no se deja influenciar por las decepciones de la vida. Nosotros sí. Nosotros somos influenciables. Con facilidad, hermanos, somos influenciados. ¿Saben? Cuando Jesús está alimentando a los 5,000, la gente empezó a sentir una euforia y empezaron a gritar y a decir: este es el rey que necesitábamos, esto es lo que queremos. Y empezaron a gritar y a gritar y a gritar de alegría porque se sentían victoriosos y sentían que Jesús iba a ser su líder que ellos estaban buscando. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos: váyanse al barco y empiecen a navegar. Amén. Mientras yo despido a esta multitud. ¿Sabe por qué lo hizo Cristo? Porque quería que los discípulos no se contagiaran de la euforia de esta gente. No era el momento, no era lo adecuado,
No era lo que necesitaban los discípulos para su crecimiento espiritual. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Cristo no quería que fueran influenciados. Porque Jesús sabe que como seres humanos, hermanos, nosotros somos influenciados con facilidad. Pero Dios no. Dios no se influencia por las circunstancias, por cómo se ven las cosas. Dios, aleluya, no se deja influenciar. Aleluya, los planes de Dios no cambian o difieren de acuerdo a las situaciones que se presentan en la vida. Amén. Usted dice, bueno, este plan no se llevó a cabo, pero tengo un plan B. Dios no tiene plan B. Amén. Dios no tiene un segundo plan. Dios tiene un plan y lo va a ejecutar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Tus circunstancias, tus situaciones no influencian el corazón de Dios ni el pensamiento de Dios. No causan cambios en la forma en que Dios va a actuar, en la forma en que Dios quiere hacer su trabajo en nuestras vidas. Y tenemos nosotros que entenderlo. Nuestras decisiones cambian, las decisiones de Dios no cambian. Nuestra forma de ver las cosas cambian, la forma de ver las cosas. Dios, hermanos, no se deja intimidar por nada de eso. Dios va a seguir su plan a la perfección, porque Él no es influenciable como nosotros. ¿Se acuerda cuando Pedro cuando Pedro y los discípulos, en otra ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos, es tiempo de pasar al otro lado? Usted lo puede leer, aleluya, en Marcos capítulo 4, versículo 35. La Biblia dice que Cristo tomó a sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y en el verso 37, cuando ya estaban navegando, la Biblia dice que se levantó una tempestad, de tal forma que se levantaron las olas para golpear la barca. Y parecía que esa barca se hundía. Y parecía, hermanos, que las olas estaban haciendo, estaban provocando terrible situación en la navegación, en la dirección a la que ellos se dirigían. Y entonces, cuando se vieron golpeados por la situación, la Biblia dice que empezaron a gritar y a decir, Señor, levántate, porque el verso 38 dice que Cristo estaba durmiendo mientras navegaba. Y entonces empezaron a gritar, Maestro, levántate, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y entonces Jesús se levantó, habló al mar y a los vientos, y todo aquello, hermanos, entró en calma. Jesús les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Amén. Fíjese cómo nosotros podemos cambiar la percepción de las cosas con tanta facilidad. En ese momento los discípulos quizás llegaron a pensar, no vamos a llegar a donde vamos, aquí nos vamos a quedar, la barca se va a hundir. Amén. Pero Jesús, con toda confianza, porque Él no se influencia por las circunstancias. Si hay situaciones que se han levantado en tu contra, tú puedes estar seguro de que si Cristo va en tu barco, Él se levantará y Él va a traer calma donde hay tormenta, en el nombre de Jesús. Pero hay que confiar, hay que tener la seguridad. Dios no se deja influenciar por las decepciones que la vida nos presenta. Aunque usted y yo no sabemos cuál sea, qué suceda el día de mañana. Nosotros no estamos seguros del día de mañana. Por eso tenemos que vivir el hoy, bajo la cobertura de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, sostenidos en las promesas del Señor, tomando las decisiones acertadas que Dios a través de su palabra nos enseña a hacerlo, para poder nosotros asegurar nuestra vida. Pero del futuro, hermanos, usted y yo no sabemos absolutamente nada, pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo sabe. El Salmo 31 en el versículo 14 y versículo 15 dice, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Usted y yo podemos confiar, hermanos, que aunque usted y yo no sabemos qué viene mañana, nuestra vida no depende de nosotros, depende del Señor. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros vemos o lo que dejamos de ver. Nuestra seguridad no está en lo que logremos hacer nosotros con nuestras manos o dejemos de hacer. Nuestra seguridad, así como lo expresaba el salmista, nuestra seguridad está en el Dios Todopoderoso. Ahora, otra cosa que también tenemos que saber, por eso Dios
mantiene sus expectativas. Y es el hecho, hermanos, de que Dios se vale de todo para acercarnos a Él y a sus propósitos. Dios se vale de todo. Y cuando digo todo, también estoy hablando de tus problemas. Dios a veces permite que las decepciones y las desilusiones lleguen a nuestra vida porque son parte de su plan. Son parte del propósito de Dios. Y Dios sabe, hermanos, que nos van a catapultar a algo mayor. Nos van a impulsar a algo mayor de parte del Señor. Nos van a enseñar cuál es el camino correcto. Nosotros hemos aprendido a confiar en el Señor de tal forma que cuando una puerta se nos cierra, no discutimos, no batallamos, no golpeamos la puerta para que se nos abra. Entendemos que esa puerta no es la puerta que Dios quiere que pasemos. Porque a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Aún esas puertas de decepción que se cierran, esas puertas de desilusión, hermanos, en tu vida, Dios las puede usar para nuestro bien. Dios las puede usar para encauzarnos hacia la dirección correcta. Hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Hacia donde el Señor quiere que nosotros, hermanos, lleguemos. De otra manera quizás no vamos a llegar. De otra manera quizás nos vamos a entretener con muchas cosas. De alguna manera vamos a desviarnos. Pero Dios, a través de esas situaciones, hermanos, nos va a través de esas puertas que se van cerrando o esos caminos que se van cerrando, Dios nos va llevando al camino correcto. Nos va llevando a la dirección correcta. Nos va llevando hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Nosotros podemos equivocarnos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el Señor, hermanos, cada circunstancia y cada situación en nuestra vida, sea buena o sea mala, hermanos, son para acercarnos a Él o también a sus propósitos. ¿A quién le gustan las inyecciones? Amén. Ni me las platique. Una vez andaba muy malo yo y llegué al doctor y me dijo el doctor, está muy mal, vamos a tener que inyectarlo. Y me dijo, ahorita vengo y cuando no sé, todavía no se iba cuando me dijo, vamos a poner inyección y para que se alivie rápido, me dijo así. Y le dije, doctor, no traigo prisa. Que no se preocupe, espérese, si es por rápido, no se preocupe, yo no traigo prisa. Amén. No ando a las carreras. Amén. Yo prefería unas pastillas, un jarabito, ¿verdad? No, dijo el doctor, usted no sale de este lugar sin inyectarlo. Oiga, que viene la enfermera y que me inyecta. Amén. Pero las inyecciones, hermanos, no a muchos nos gustan, sobre todo a los varones. Amén. Sobre todo los varones, a veces somos los más, los que más miedo le tenemos a las inyecciones. Amén. Pero sabe que las inyecciones, hermanos, son parte de de un tratamiento que nos puede facilitar nuestra recuperación de una manera más rápida. Amén. La forma en que trabajan las inyecciones es más rápido que un medicamento tomado por la boca. Entonces, pero son necesarias. Así como opera ese tipo de tratamientos en nuestra vida. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida, hermanos, porque van a facilitar el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos en nuestras vidas. Vamos al caso de José. Amén. José estaba en casa de su padre soñando una cantidad de sueños, hermanos, en su vida. Él se sentía, hermanos, en el lugar más alto porque sus sueños lo llevaban hasta arriba. Sin embargo, cuando venía la realidad, él seguía estando en casa siendo uno de los menores de la casa de su padre, amado por su padre. Sin embargo, él seguía en el mismo lugar. Amén. Él seguía en el mismo lugar. José, aleluya, tenía muchos sueños, pero mire, a veces podemos pasarnos la vida soñando y sin realizar absolutamente nada, sin lograr absolutamente nada. Soñar, escuche esto, soñar, hermanos, no es suficiente. Soñar no es suficiente. Qué bueno que usted tenga sueños, pero hay que hacer algo para llegar a esos sueños.
hay que llegar a algo para realizar esos sueños. Y llegó el momento en que José tuvo, hermanos, que salir de su casa, quizás no de la forma o de la manera. Él soñaba con llegar a lo más alto, sin embargo, nunca se imaginó cómo sería. ¿Cuál sería la manera, cuál sería el camino de poder llegar, hermanos, a ser el segundo hombre más poderoso del mundo conocido de aquel tiempo? Del tiempo, hermanos, del imperio egipcio. Cuando hubo, aleluya, un momento difícil en su vida, fue llevado por sus hermanos casi para matarlo. Reflexionando, ellos dijeron, bueno, vamos a sacar un provecho y vamos a venderlo. Fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Llegó a Egipto como un esclavo. Estuvo sirviendo en una casa como un esclavo. Fue acusado injustamente como un esclavo. Fue tratado en la cárcel como un esclavo. Y estando en la cárcel, hermanos, él pudo haberse decepcionado y desilusionado de todo. Sin embargo, todo era parte de un plan y de un propósito. Hay circunstancias que están inyectándote, amén, para facilitarte, aleluya, tu llegada a la realización de tus sueños. ¿Cuántos dicen amén? Y esa decepción puede ser parte de eso. Esa persona que te decepcionó puede ser parte de un proceso y de un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Ese trabajo del cual te desilusionaste. Amén. Esa circunstancia que te llevó a sufrir esa decepción puede ser parte de un propósito. Puede ser parte de un plan. Pero qué importante es que nosotros estemos conectados con lo que Dios está haciendo. Nos emociona saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero no podemos estar solamente conectados con su propósito. Tenemos que estar conectados con su plan. Aleluya. Porque si no estamos conectados con su plan, el propósito se nos puede escapar. El momento oportuno se nos puede escapar. Es importante que nosotros entendamos que cada circunstancia, hermanos, puede también acercarnos a los propósitos y a los planes de Dios. Y punto número 4, pasen los músicos por favor. Punto número 4, amén, mantenga la mirada fija en la fuente de ayuda. En esos momentos de decepción, usted no puede perder su mirada de aquel que puede solucionar cualquier circunstancia en nuestra vida. Es muy fácil dejarse llevar por las circunstancias del momento. Perder de vista lo más importante cuando nosotros no mantenemos nuestra mirada fija en la fuente de nuestra ayuda. Recuerda a Marta y a María cuando ellas se dieron cuenta que su hermano no cambiaba en su situación física. Ellas dijeron, los remedios no están haciendo nada, los médicos no están logrando sacar adelante a nuestro hermano. Ellos dijeron, bueno, vamos a mandar llamar a Jesús. Y cuando le mandaron llamar a Jesús, permítame decirlo de esta manera, a lo mejor ellas se desilusionaron porque pasaban los días y Jesús no llegaba. Pasaban los días y Cristo, quizás ellas decían, es su amigo al que ama, porque así le mandaron decir. Usted puede leer en el capítulo 11 de San Juan, que cuando vinieron a Jesús le dijeron, tu amigo al que amas. A lo mejor ellas dijeron, si le ponemos eso, es tu amigo el que amas. Seguramente Jesús va a dejar todo lo que está haciendo y va a venir a buscar a Lázaro para ayudarlo, para sanarlo. Pero la Biblia dice que Cristo se detuvo ahí todavía 2 días más. Amén. Y Marta y María se decepcionaron. Quizás se desilusionaron. Y digo esto, ¿por qué? Porque ellas llegaron a donde estaba Jesús y le dijeron, maestro, si hubieses estado aquí. Amén. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y no lo dijeron una vez. Era un sentir que había en su corazón. Aleluya, ellas sentían que Jesús faltó en el momento cuando Lázaro más lo necesitaba. Parece difícil decirlo así, pero es cierto. Estas mujeres estaban desilusionadas en su corazón. Pensaban que el momento oportuno para ver a su hermano sano se había perdido. Pero usted va al versículo 25 y al versículo 40. Jesús le dice en el verso 25,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque esté muerto. No pierda de vista a la fuente de su ayuda. Póngase de pie conmigo, por favor. No pierda de vista a aquel que puede solucionar esa situación complicada en su vida por la decepción, por la desilusión. Mire, porque escucho a veces a personas decir: ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios? Y esas cosas, hermanos, son parte de nuestra realidad. Pero no permita que sus ojos sean desviados de aquel que puede darte la solución que tú necesitas. Le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús les dijo con el verso 25: ¿y qué si está muerto? ¿Y qué si está muerto? ¿No sabes que aquel que cree en mí, aun cuando está muerto, vivirá? Y en el verso 40, ellas volvieron a insistir, y la Biblia dice que Cristo le respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Todo lo que tienes que hacer es mantener tu fe. Todo lo que tienes que hacer es mantener tu mirada puesta en aquel que hace posible lo imposible. A veces las circunstancias de nuestra vida se vuelven cada vez más complicadas para nosotros, pero nunca para Dios. ¿Está conmigo? Para nosotros, usted dice: es que este hijo se ha vuelto cada vez más rebelde. Bueno, para nosotros, pero para Dios no es complicado tratar con él. Este problema se complicó, se agravó la situación. Bueno, eso es para nosotros, pero no para Dios. ¿Alguien lo cree esta noche? No permitas que la desilusión te haga desviar tu mirada de la fuente de ayuda, de tu socorro, del Todopoderoso, de Jesús. El apóstol Pablo, escritor a los Hebreos, menciona en el capítulo 12, versículo 1 a los Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús. Y entonces dice: ¿por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. En Él comienza y en Él termina. Las circunstancias, hermanos, no limitan a Dios, porque Él es el autor y Él es el consumador. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? En Él comienza y en Él termina. Él es la inspiración, aleluya. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Por eso decía el salmista en el Salmo 34, versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y el Salmo 121 dice, hablando el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué dice los montes? ¿Por qué señala los montes? Hace algunas semanas o meses atrás hablaba con hermano Frank sobre esto. En los montes, hermanos, eran vistos de una manera muy la gente tenía los montes como en un lugar muy alto, amén, como algo muy sorprendente, como algo muy impresionante. Y había lugares, montes, que estaban destinados por algunos pueblos como montes de adoración a sus dioses, amén. Y adoraban a veces en esos lugares, pensando que en esos lugares había algo diferente, algo especial, algo sobrenatural pasaba en los montes. Pues David dice: alzaré mis ojos a los montes. Los montes, ¿qué pueden hacer? Los montes son simplemente eso, un lugar más. Pero dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. Y entonces dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces responde: mi socorro no viene de los montes. Mi ayuda no viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. Alguien alaba a Dios en esta noche. El socorro que tú necesitas está en Jesús. La ayuda que tú necesitas está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en esta noche está en este lugar. ¿Alguien lo cree en esta hora? No te detengas. Sigue creyendo, sigue mirando.
Hay que seguir viendo, aleluya, que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de nuestro Dios Todopoderoso.